Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al aula de Ciencia y Tecnología de la UA. Hoy tenemos un tema un poco especial: formación de precios en los mercados eléctricos, una visión desde la economía y desde las matemáticas. La ponente es Natalia Fabra, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid y una persona con un currículo extraordinario en los temas. Yo ahora los contaré un poco, pero me parece que realmente es impresionante. Una persona joven con un currículum impresionante y que, en fin, incluso esta misma semana se la ha nombrado por parte del gobierno asesora en este tipo de cuestiones. O sea que realmente es una persona valiosa y muy importante. Como por nuestra parte, por la Universidad de Alicante, tenemos a Miguel Ángel Goberno, que va a actuar como introductor y como moderador. Es catedrático de matemáticas de la Universidad de Alicante desde los años 50, desde los años 70, perdón. Sí que me gustaría decir una cosa, que realmente él, como voy a decir ahora dentro de un momento, es el que es un poco el inductor de la idea. La verdad es que en este momento está viendo esta conferencia bastantes personas. El otro día a la misma hora estábamos 80 conectados. O sea, realmente el video streaming que empezó con la pandemia pues ha venido para quedarse. Bueno, yo he de decir que me parece muy importante un poco contar un poco la historia de este propósito que vamos a presentar hoy. El 24 de marzo de este año recibí una carta del profesor Goberna que me decía, que es asiduo del aula de Ciencia y Tecnología, que en el ciclo de conferencias sobre energías que habíamos hecho en colaboración con el CIEMAT, pues faltaba algo acerca de la fijación de los precios, que era el auténtico problema base que había y el que surgía todos los días, salía todos los días en la televisión. Era un problema importante. Dice, como se trata de un problema interdisciplinar, me decía, confluye en ello política, economía, matemáticas y sobre todo mucha ideología, creo que haría falta hacer un formato especial para él, y esto es lo que hemos hecho. La verdad es que es curioso porque a lo largo desde ese tiempo, el 24 de marzo, hasta la actualidad, la verdad es que se han contado miles de cosas. Topar los precios del gas, porque el gas era uno de los temas referentes. Está el problema, incluso lo apoyaban Iberdrola, Enel, EDF, la verdad que una cosa impresionante. Yo tenía, porque ya ha fallecido un amigo, Miguel Tiveros, al cual le consulté quién podía ayudarnos en esto, y fue la persona que nos señaló a Natalia y la que nos señaló también, evidentemente, otra persona que Mónica Melle también me lo dijo. En fin, hay gente que me la recomendó, yo hablé con ella, me pareció una persona excelente, hemos seguido todo lo que ha hecho en la red, lo que he ido contando, y sobre todo creo que realmente hay una cosa, creo que es un tema importante porque, fijaros bien, hay una cosa, estamos en este momento todos los días con el problema de los precios, el problema del mercado eléctrico, el problema de cosas que casi ni se hablaba de ellas. Por presentar a la persona, Natalia Fabra tiene un currículo excepcional. Desde su doctorado hecho realmente en la Universidad Instituto Universitario Europeo. Exactamente. Y la verdad es que tiene un currículo impresionante. La verdad es que yo diría que sobre todo lo que más importante me parece es que realmente es una persona que ha tenido una sólida formación académica y ha conseguido, es profesor catedrático de la Universidad Carlos III, pues una edad muy joven. La verdad es que tiene premios, un montón de premios de la Asociación Europea de Economistas para Recursos y Medio Ambiente, premios de la ERC, premio Julia Marías, un montón de publicaciones sobre temas de subastas. La verdad que impresionante. La verdad que a mí me parece que es una persona que está casi en el inicio de su vida académica, pero tiene casi, digamos, el perfil de una persona que ya lleva muchos años trabajando, aunque en realidad sean años fundamentalmente de trabajo y de dedicación. El profesor Goberna, que se licenció en 72 en la Universidad de Valencia, la verdad es que es una persona con una trayectoria muy académica. Estuvo y desde el año 83 en nuestra universidad. La verdad que ha tenido contactos con el Research Council de Australia, con realmente una persona y que en este tema que nos ocupa
a raíz de lo que estuvimos hablando, escribió un libro de matemáticas y decisiones políticas y viceversa con Aarón Artacho y él. Y este libro pretende mostrar cuáles son las herramientas matemáticas más utilizadas por los políticos para tomar decisiones sobre sanidad, educación, cultura, economía, finanzas. Ayer hablábamos de cuántos de los problemas que se toman, decisiones sobre AVE, Prestige, Fukushima, autopistas, que la verdad es que posiblemente se podrían beneficiar de este libro. Y la verdad es que una cosa, creo que, sin más, voy a dar la palabra ya exactamente a ti, ¿no? Sí. Sí. Realmente una cosa, pensamos que puede ser un tipo de conferencia un poco atípica, en cuanto que no es un ponente, sino que lo que hay una cosa, creo que es una manera de hacer un diálogo que es quizá el método filosófico más antiguo que existe, dialogar y confrontar ideas para ver si de alguna manera se hace adelante. Muchas gracias por venir a esta charla y profesor Goberna, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, Salvador. Y muchas gracias, Natalia, por participar en esta sesión que, como dice Salvador, tiene el propósito de contemplar este problema, porque es un problema, el del precio de la electricidad, que afecta a todos, afecta a los particulares, afecta a las empresas, sobre todo aquellas que son muy intensivas en electricidad, en suma, a toda la sociedad involucra. Y el formato elegido era precisamente el de contrastar el punto de vista mío como matemático. Yo no soy experto en electricidad, pero el tema me interesa como cualquier ciudadano. Conozco un poco las herramientas matemáticas y, por supuesto, la persona adecuada es Natalia Fabra, porque ella es la gran experta nacional en el tema. Así que estamos muy honrados de que participe en esto. Vamos a hacer digamos, la charla o la sesión en 4 partes. En las 3 primeras yo seré el que presente y luego Natalia comentará y añadirá y refutará lo que yo diga seguramente en algunos puntos. Y en la última haremos al revés, seré ella la que exponga y yo quien comente un poquito, porque primero hablaremos del aspecto histórico, de cómo se ha formado el actual sistema de fijación de precios. Luego presentaré 2 argumentos que se dan a favor de este sistema. Bueno, todo el mundo sabe que el sistema consiste en pagar el megavatio al precio del último que se ha producido, que es el más caro, algo que naturalmente ha dado lugar a todo tipo de bromas y, claro, cuando la broma se pone pesada, entonces empieza a llegar el cabreo, ¿no? Entonces, hay una argumentación teórica que yo voy a tratar de explicar, procurando utilizar la menor cantidad de matemáticas que sea posible. Eso he encontrado 2 vías que utilizan los economistas y los ingenieros para justificar este tipo de modelo de fijación de precio. Y por último, hablaremos de la necesidad o no necesidad, para algunos no hace falta, para otros sí, para casi todos sí, hace falta modificarlo de alguna manera, para que no ahogue a las familias y a las empresas, y a la administración también, que también pega buenas facturas de electricidad. Así que este es el plan. Voy a empezar por la primera parte, que es la historia. Bueno, para empezar, uno observa en la sociedad mucho cabreo, no siempre bien dirigido, porque a veces se queda en la mera frustración, se producen memes como este, en el que se nota que hay mucho disgusto por la situación, pero no se proponen cosas muy serias, o pocas veces. Una excepción, por ejemplo, son los artículos de Natalia en El País, que fue como yo la conocí, a partir de sus artículos en El País, porque era la autora nacional, economista, que más crítica se mostraba con el sistema. Evidentemente, de esto nos va a hablar ella a continuación. Naturalmente, aquí vamos a tratar de arrojar luz, no vamos a limitarnos únicamente a mostrarnos enfadados, sino que vamos a tratar de entender por qué motivo este modelo está funcionando. Bueno, en España ya se ha modificado, pero en el resto de Europa no, y si debemos volver o no a ese modelo cuando pase la tormenta de la crisis del gas. Bien, entonces, me he ido, para empezar, como todo el mundo hace, a la Wikipedia, en este caso mucho mejor en inglés que en español. Wikipedia es un buen invento, naturalmente no es muy fiable, porque a diferencia de los artículos que se publicaban en la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, aquí no van firmados, una pena que no vayan firmados, pero bueno, en este caso el artículo no está mal, naturalmente no lo vamos a creer solo a medias.
y haremos la crítica conforme vaya llegando las ocasiones para ellos. Estoy escribiendo en cursiva cuando los textos son literales, es decir, las citas textuales las pongo en cursivas, los colores los utilizo para enfatizar, cuando son azules me parece algo que es importante y cuando es rojo, muy importante. Y cuando pongo dentro de una cita un parrafito entre corchetes, son mis comentarios intercalados, que me parece que son relevantes. Entonces, el concepto de mercado energético, como lo conocemos ahora, y la privatización de los sistemas de energía eléctrica fueron un experimento realizado en Chile por los Chicago Boys. Eso es una cosa que es bien sabida. En la Wikipedia nos habla de los años 80, omitiendo este detalle que pongo precisamente en rojo, que estamos en plena dictadura de Pinochet. Esto es importante porque se pudo experimentar sin temer reacciones sindicales ni de la sociedad. Bien, según el autor, en general dice, se percibió que el modelo chileno logró llevar la racionalidad y la transparencia a la fijación de precios de la energía. El autor nos dice que él cree en el modelo. Estamos con un neoliberal, lo cual está muy bien porque, de hecho, la mayor parte de los economistas académicos, y no digamos fuera de la academia, son neoliberales. Esta frase me interesa. Argentina mejoró el modelo chileno al imponer límites estrictos a la concentración del mercado. Es decir, que los pioneros tuvieron muy en cuenta que el mercado tiene que ser puramente competitivo. Cosa que actualmente, por lo menos en nuestro contexto, se olvida. Y quizás estamos con un mercado oligopolístico y ese es el problema, o uno de los problemas importantes. El Banco Mundial, a continuación, participó en la extensión del modelo a países americanos. Y aquí habla el autor de que en el 88 se produce un salto cuántico en la teoría de los precios. Este salto cuántico consiste en que consiguen ese par de argumentos de los que he hablado hace un momentito, en los que la matemática les permitiría, piensan ellos, justificar el modelo. Bueno, más que modelo, porque la cosa es más simple que eso, prefiero hablar de postulados. Según el artículo este, por eso va en cursivas, los precios deben reflejar el coste marginal de atender una unidad adicional de la demanda. Es decir, el precio del megavatio hora será el del último que se ha producido. Esto es algo así como si vamos al mercado, compramos el boquerón a 14 euros porque es un precio razonable, pero luego, en lugar de pagarlo, nos ponen el precio de 20 euros, que es el que a mediodía, cuando llegan las prisas, consigue el mercado. Esto es un poco la filosofía. Se ha hecho el ejemplo del solomillo, en fin, esto ha circulado mucho por la sociedad y ha causado risa e indignación a la vez, ¿no? ¿Por qué uso la palabra postulado? Porque me parece que es la que mejor se adecua cuando en estas afirmaciones que hacen los economistas uno está conforme, habla de principio. Cuando está disconforme, habla de mandamiento, en plan crítico. En este momento es importante, las palabras tienen un significado y se suelen utilizar para crear emociones en el votante, en los opinantes, etcétera, ¿no? Bueno, postulado es una palabra bastante neutral porque viene del latín y se utilizó de modo bastante aséptico. Se empezó a utilizar con los elementos de Euclides, siglo III a.C. Euclides y su escuela de Alejandría lo que hicieron fue codificar todo el conocimiento matemático de la época en 13 libros, que empezaba cada uno de ellos con unas proposiciones, o sea, unas sentencias, unas afirmaciones que tenían la pretensión de ser verdaderas, a partir de lo cual se deducía todo lo demás. En el diccionario, cuando uno busca el DRAE, uno busca la palabra postulado, dice sentencia en la que se basa la argumentación que viene a continuación. O sea que es la palabra adecuada y no tiene connotaciones ni peyorativas ni lo contrario. Bien, entonces, ¿qué pasó con esta palabra de postulado? En el siglo XIX, en tiempos de Gauss, 1800 y poco, concretamente 1815, Gauss hizo una experimentación, midió los ángulos de un triángulo enorme, subió a 3 picos, muy distantes entre sí, los midió y se dio cuenta de que la suma de los ángulos era inferior a los dos rectos. El postulado de las paralelas de Euclides, que era el quinto postulado del libro de geometría, afirmaba que la suma de los ángulos de un triángulo es de dos rectos. Mientras tanto, Kant, el contemporáneo suyo y que era una gran autoridad en su sociedad, afirmó que eso era una verdad indeleble, necesaria, y no se atrevió a cuestionarlo Gauss. ¿Quién lo hizo? Pues dos extranjeros.
un húngaro, Bolyai, y un ruso, Lobachevsky. Estos dos construyeron otras geometrías en la que, en lugar de este postulado de las paralelas, bueno, porque el postulado de las paralelas demostró Gauss que era equivalente a este otro de que la suma de los ángulos y ángulos fueran dos rectos. Es una formulación aparentemente lejana, pero son equivalentes. Entonces ellos lo cuestionaron y pusieron otros postulados que los reemplazaban. Y construyeron unas matemáticas que no refutaban los elementos de Euclides, sino que simplemente lo que viene a decir es lo siguiente: si la realidad en la que usted está aplicándolo, por ejemplo, en las distancias que uno puede medir a simple vista, funciona, pero cuando se trata de astronomía o de enormes distancias, deja de funcionar. Las matemáticas proporcionan modelos que se aplican en cada realidad cuando corresponde. No es una cosa que tenga verdad absoluta. Euclides, con su organización de la matemática, se metió en método deductivo. A partir de 1815, un poco posterior, porque eso quedó secreto, Gauss nunca lo publicó, que dijo que lo había descubierto. A partir de ahí, las teorías matemáticas parten de unos principios, bueno, unos enunciados que, por acuerdo entre el autor, entre el escritor y el lector, son verdaderos, pero que no es una verdad absoluta, sino que si suponemos esto, se cumple esto otro. Es decir, que se convierte en una ciencia, en lugar de deductiva, hipotético-deductiva. La naturaleza de los postulados de la economía no es de este tipo, sino que se trata de enunciados que la experiencia demuestra si son verdaderos o falsos, y suelen tener naturaleza normativa. Fíjese el precio de mercado de tal manera y se da una justificación. ¿Por qué motivo? Pues porque esto incentiva, por ejemplo, la renovación de la tecnología a la búsqueda de mayor ganancia. Porque si con eso consigues disminuir tus costes y se cobra como si fuera realmente el precio del más caro, pues tú estás ampliando tu margen de beneficio. Bueno, este es el tipo de... Convenía dejar esto claro porque partimos de diferentes formas de concebir la palabra postulado. Esta es la diferencia que hay entre las matemáticas y la economía. Bien, lo que dice este artículo de Wikipedia es que estaba basado el libro en la parte matemática en la programación lineal y precios en la sombra. Esta frase me hace sospechar que el autor realmente no se ha leído el libro en cuestión. Lo ha ojeado un poquito y esto se ha hecho posteriormente, no en el libro. Este libro, que es este que aparece aquí, el primer autor murió antes de que se publicara, es un libro de 1988. Este libro es el que incorpora argumentos matemáticos que le dan un aspecto científico al tema. Y por eso el autor del artículo dice o habla de salto cuántico. Ya no es una cuestión de hago una figurita y a partir de aquí se deduce, por ejemplo, la curva de Laffer, que probaría esta cosa disparatada de que si se bajan los impuestos aumenta la recaudación, que nunca se ha podido verificar, según creo. Yo no soy economista, pero por lo que he oído, ese tipo de afirmaciones, bueno, una curvita, y de ahí deducen algo que tiene importancia enorme para nuestras vidas, porque se puede entrar por un camino de no retorno, ¿no? Y llevar a la economía o a la sociedad a un caos. Bueno, el asunto estriba en que la satisfacción de quienes se dedicaban a este tema es que tenía unas pretensiones científicas, usando estas herramientas que en la próxima sección comentaremos. Bueno, estas ideas se generaron, según dice el prólogo del libro, un poquito antes de que empezara la experimentación de los 80, o sea, a finales de la década de los 70, y afirma el libro, estamos ya con el libro, afirma que este mercado eléctrico a precios marginales, insisto una vez más que es pagar el megavatio al precio del más caro de la que se haya producido, es una estrategia win-win. Esto, claro, es cierto por lo que hace referencia a las empresas que generan electricidad, pero no para los clientes, a juzgar por el meme con el que he empezado mi presentación, en el que se nota que la sociedad anda cabreada por pagar a precio de solomillo lo que solo es carne de tercera. Bien, los principios que inspiran el libro son 4. Los he puesto en el enunciado, todo textual, como podéis ver está marcado todo en cursivas. Libertad de elección, no lo comento. Por cierto, la presentación la he puesto en la página web del departamento y al final pueden buscar el enlace para bajárselo, porque voy a ir rápido para no perder tiempo y los detalles los pueden tener allí. Libertad de elección, nadie lo va a discutir. Eficiencia económica, también nos parece bien. Equidad, esto me permito dudarlo, dice lo que considera equidad del libro, dice
consiste en reducir los subsidios a los clientes, es decir, basar la facturación a cada cliente en los costos de la empresa de servicios públicos para atenderle. Claro, aquí hay un poco de trampa, porque ¿qué costos son estos? Podrían ser los costes reales de la producción, o el coste medio de la producción, pero no. Está pensando en los costes marginales. Y de win-win nada, evidentemente, porque ahí perdemos poco de equidad, me parece que es eso. Bueno, y por último, el cuarto principio que inspira el libro sería el control, operación y planificación de servicios públicos. No discuto lo que está en azul, sí discuto lo que está en rojo. Y aquí acaba mi exposición de este fragmento. Me salgo. Fantástico, pues muchas gracias, Miguel Ángel, y si me permitís empiezo dando las gracias por la invitación. Esto lo tengo que minimizar. Aquí estás, todo tuyo. A Salvador por la presentación, y me gustaría efectivamente recordar la anécdota. Cuando me contactó Salvador, lo primero que me dijo fue que me contactaba por indicación de Emilio Cuberos, y yo creo que es un buen momento pues para recordarle y para decir cuánto le echamos de menos. Así que así quería empezar. Me debo preguntar, tengo eco. No sé si eso se puede corregir. Aleja los micrófonos, sácalos o bájalos al suelo. Vamos a dejarlos, ¿vale? Entonces... ¿Ahora sigues con eco? Bueno, vamos a probar. Con mucho eco. Ya saben quitarlo, ¿no? Del suelo. Apágalos. ¿Están encendidos? Bueno, sigo habiendo eco. Puedes apagar directamente desde colgar, si apagas el micro, se apaga el no general. ¿Hola? ¿Sí? No os oigo ya. No nos oyes. Bueno, pues hablo aunque no os oiga. Si no me oís en algún momento me lo hacéis saber. Como bien ha dicho Miguel Ángel, tanto los matemáticos como los economistas tenemos algo en común, y es que utilizamos modelos para intentar comprender la realidad. Una realidad muy compleja. El modelo es una herramienta muy útil que nos permite quedarnos con los elementos esenciales para, con esos elementos esenciales, intentar comprender cuáles son los mecanismos principales que dan lugar a los resultados que obtenemos. Y el modelo del mercado eléctrico competitivo, sin duda, es un modelo económico para cuya resolución se utilizan técnicas matemáticas de programación lineal, y por tanto me parece muy útil explicar cuáles son los supuestos de ese modelo, porque como no podía ser de otra manera, la solución de ese modelo es la correcta. Entonces tenemos que comprender cuál es la diferencia, qué es lo que provoca la disparidad entre ese resultado del modelo que predice que el mercado eléctrico en funcionamiento va a generar resultados eficientes y equitativos, y lo que vemos en la realidad. En la realidad no vemos que se produzca eficiencia, no vemos que se produzca equidad. ¿Por qué digo que no se produce equidad? Pues es evidente. La propia presidenta de la Comisión Europea la semana pasada puso manifiesto como una de las causas principales del encarecimiento de la electricidad son los enormes beneficios que obtienen las empresas eléctricas, beneficios con los que nunca soñaron. Y cuando dice con los que nunca ha soñado, quiere decir en el momento de la inversión, porque si las empresas realizan una inversión y gracias a esa inversión es una inversión acertada y obtienen beneficios, ciertamente lo que no tenemos que hacer es castigarlas por obtener esos beneficios, porque estaríamos alterando los incentivos a largo plazo a realizar las inversiones adecuadas. Pero estamos en un contexto en el que cuando las empresas realizaron esas inversiones no soñaron con estos beneficios. Esas expectativas de beneficios no son ciertamente unas expectativas legítimas. ¿Y por qué esos beneficios se están produciendo? Bueno, se están produciendo porque estamos en un mercado en el que, como decía Miguel Ángel, pagamos a toda la producción eléctrica al precio ofertado por la central más cara que en cada momento resulta necesaria para cubrir la demanda. En estos momentos, al menos hasta que no haya una mayor penetración de energías renovables, esas centrales más caras son las centrales de gas. En estos momentos, como sabéis, el precio del gas está absolutamente disparado. En una situación normal, el precio del gas rondaría los 20 euros megavatio hora térmico. En estos momentos está cotizando en torno a los 200 euros megavatio hora y en agosto superó incluso los 300 euros megavatio hora. Por lo tanto, tenemos un input que ha multiplicado su precio, y ese precio está sirviendo para retribuir al resto de tecnologías sin que el resto de tecnologías
haya visto aumentar sus costes, porque para producir electricidad en centrales nucleares, hidroeléctricas, en centrales renovables, pues ciertamente no es necesario comprar gas, ni tampoco es necesario comprar derechos de emisión de CO2, que también es un factor importante que está detrás de la subida de precios, porque estas centrales no emiten CO2. Por lo tanto, tenemos un mercado en el que el precio está reflejando el coste de una tecnología muy cara, mucho más cara que el resto de las tecnologías, y eso está engordando los beneficios de las empresas eléctricas mucho más allá de lo que soñaron en el momento de la inversión. Y este es el primer elemento que hace que se viole la equidad. No hay un reparto equitativo entre los excedentes que se generan en esta economía, en este mercado eléctrico, entre consumidores y empresas. Pero este resultado, además de violar la equidad, también viola la eficiencia, por muchísimas razones, pero me centraré ahora, para ser breve, en una bien sencilla, a la que también ha aludido Miguel Ángel, y es que la electricidad es un input para la industria, es un bien esencial para las familias. Él ha dicho, nos afecta a todos, lo que los economistas nos referimos como los efectos sistémicos que tiene la electricidad y la energía sobre el conjunto de la economía, y cuando tenemos un input que se vende y se compra a un precio muy superior a sus costes, eso genera unas ineficiencias en el resto de los sectores de la economía, que las estamos presenciando en directo. El aumento del precio de la energía hace que la industria europea deje de ser competitiva, eso produce pérdidas en la producción, eso produce cierre de las empresas, y en una primera etapa vimos cómo cuando las empresas todavía tenían capacidad de traspasar ese aumento de los costes a los precios finales, cómo ese proceso pues alimentó la inflación, y cómo esa inflación, de nuevo como 1% en agosto a nivel de la Unión Europea, el 40% de ello explicado por el aumento de los precios de la energía, y mucho más allá, porque si nos damos cuenta que el coste de la energía se traslada al conjunto de bienes y servicios de la economía, pues nos daremos cuenta que incluso en la inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de la energía y de los alimentos, pues también nos encontramos un efecto indirecto de la energía, porque el precio de la energía ha contaminado también el resto de los bienes y servicios. Y ese aumento de la inflación pues está provocando que el Banco Central Europeo aumente los tipos de interés, y el aumento de los tipos de interés pues produce otras distorsiones muy graves en la economía, como puede ser el freno en las inversiones, el aumento de la presión sobre los presupuestos de las familias, que tienen que pagar unas hipotecas a precios más altos, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que pasa en el sector energético, en concreto en el mercado eléctrico, como nos afecta a todos, como decía Miguel Ángel, pues tiene efectos sobre la eficiencia del conjunto de la economía. Y no me quiero meter ahora, si queréis luego más adelante lo elaboramos, en el hecho de que incluso dentro del sector eléctrico ese sistema de precios genera resultados ineficientes, porque el mercado falla en algunas otras dimensiones que no están internalizadas de manera correcta por las empresas y por los consumidores cuando compran y venden la electricidad al precio marginal del sistema. Por lo tanto, este modelo no está generando esa pretendida eficiencia, esa pretendida equidad, que sin embargo, a la que sin embargo se llega si uno resuelve ese modelo matemático. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre ese modelo matemático y la realidad? Y la diferencia es un supuesto que no se verifica en la realidad, que es un supuesto clave. Dejadme, si no os importa, que comparta una breve transparencia para explicar un poco en qué consiste el modelo, para intentar ser un poco más clara. Bueno, aquí veis lo que yo creo que ya a estas alturas hemos visto muchos, que es el orden por el que las centrales de generación eléctrica entran en el mercado. La electricidad tiene una característica muy particular que no se verifica en otros sectores de la economía, y es que tenemos que recurrir a tecnologías de muy diversa naturaleza para producir algo que es indistinguible el uno del otro, como es un megavatio hora del otro, independientemente de donde se haya producido. Pero para producir ese megavatio hora tenemos que recurrir a tecnologías muy distintas por la estructura de costes. Tenemos, por ejemplo, centrales renovables que requieren un coste fijo, un coste de la inversión muy importante, si bien una vez la inversión se ha llevado a cabo, su coste variable de funcionamiento es muy bajo, porque utilizan recursos naturales que están a libre disposición
en la naturaleza, y luego tenemos otras centrales, por ejemplo las centrales de gas, cuyo coste de inversión es menor, el coste fijo es menor, pero sin embargo su coste variable es muy elevado porque para producir 1 megavatio hora eléctrico tienen que comprar 2 megavatios hora de gas, además de tener que comprar derechos de emisión, y eso hace que, aunque la inversión se haya realizado y aunque el coste de esa inversión sea relativamente menor en cuanto a su peso sobre la estructura de costes, pues ese coste variable de funcionamiento es muy alto. Con lo cual tenemos tecnologías con costes distintos, tecnologías que prestan servicios distintos, porque la hidroeléctrica, por ejemplo, puede ser almacenable y por lo tanto sirve para atender a las variaciones en la demanda y en la oferta de recursos renovables. Las centrales nucleares son absolutamente inflexibles, tienen que operar de manera constante en base a lo largo del tiempo. Las renovables son intermitentes, producen no cuando así lo quieran los propietarios de las centrales, sino cuando haya viento y cuando haya sol, etcétera. Es decir, que las distintas tecnologías nos aportan servicios distintos a pesar de que están produciendo algo que es indistinguible el uno del otro. Bueno, pues en los mercados eléctricos, y también es el modelo matemático del que se parte, pues las distintas tecnologías van entrando para cubrir la demanda. Este es unos ejes precio y cantidad. Esta es la demanda total de electricidad que tiene que ser cubierta con la oferta, y lo eficiente desde el punto de vista productivo es que primero llamemos a las tecnologías que tienen menores costes variables de funcionamiento para asegurarnos que los costes de producción y los costes de inversión no nos importan, dado que esas decisiones ya no las podemos alterar, son costes hundidos, como los denominamos los economistas. Pues en cada momento lo que nos importa es que las tecnologías con menor coste variable de producción sean las que sirvan para cubrir esa demanda. Y por lo tanto, es absolutamente adecuado que primero llamemos a las renovables, luego a la nuclear y solo al gas, pues una vez que la capacidad de esas tecnologías ha resultado cubierta. Bueno, pues el precio que tenemos que pagar a todas estas tecnologías, si queremos pagar el mismo precio a todas ellas, pues ciertamente tiene que ser el coste de la más cara, porque si fijamos un precio inferior, pues la más cara no va a querer entrar en el despacho. Pero ¿eso qué es lo que ocurre? ¿Eso qué es lo que implica? Bueno, pues implica que realmente estamos pagando un precio más alto al resto de tecnologías de su propio coste de funcionamiento. Por lo tanto, estaríamos, en teoría, generando aquí unos excedentes que violarían la equidad. Pero, ¿cuál es el supuesto del que parte el modelo competitivo de los mercados eléctricos? Bueno, parte del hecho de que en este mercado hay libertad de entrada y salida. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que si hay una tecnología, como pueden ser, por ejemplo, la nuclear, que recibe del mercado un precio muy superior a sus costes medios, y ten en cuenta que aquí se está representando solo el coste de producción, se supone que este margen de beneficios sirve para permitir la amortización de las inversiones. Bueno, pues si este margen de beneficios es muy superior a la aportación que tiene que hacer la empresa para amortizar sus costes fijos, el modelo dice, como hay libertad de entrada, va a haber nuevos inversores que quieran entrar en este mercado invirtiendo en centrales nucleares. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que la rentabilidad de las centrales nucleares caiga. ¿Por qué cae? Porque si aumentamos la oferta hacia la derecha, eso hará que bajen los precios y se producirá un equilibrio entre el precio que reciben las centrales nucleares y los costes en los que incurren esas centrales, hasta el punto que realmente los beneficios de esas centrales sean o cero, o sea, una tasa de retorno normal. Con lo cual es la libertad de entrada realmente lo que nos está permitiendo concluir que este mercado es eficiente desde el punto de vista de la producción, se minimizan los costes de producir en cada momento y además no genera problemas de equidad. ¿Por qué? Porque cada tecnología, dado ese ajuste automático que se produce en el mercado por la libertad de entrada y, por cierto, también la libertad de salida, pues hace que los beneficios sean cero. ¿Por qué digo libertad de salida? Bueno, puesto que en este mercado a veces también hay shocks. Puede ser que el precio del gas, en vez de haber subido mucho, haya bajado, con lo cual el parque nuclear existente, si bien podía estar en un equilibrio previamente al shock, pues si se produce una bajada inesperada del precio del gas, pues tendremos un exceso de producción nuclear porque los precios serán inferiores a su coste medio, con lo cual, si queremos que no haya, digamos, problemas de solvencia, pues se tendrá que producir una salida hasta que los precios se vuelvan a reajustar, hasta que no tengamos problemas ni de solvencia financiera de las empresas, ni un problema de equidad. Entonces, veis cómo ese supuesto del modelo de libertad de entrada y salida que permite esos ajustes automáticos e instantáneos en el mercado apenas se produce un choque, es lo que realmente es esa pieza que le falta al modelo
para decir este modelo es eficiente y este modelo es equitativo. Lo que nosotros nos tenemos que plantear es si ese supuesto que hace que el modelo realmente sea tan bello, es un modelo, si os dais cuenta, muy bello, porque permite algo tan complejo como es la organización del mercado eléctrico, pues darle una solución que es eficiente y es equitativa. Bueno, pues resulta que si prescindimos de ese supuesto, ¿por qué prescindimos de ese supuesto? Porque cuando vamos a la realidad nos damos cuenta que en el segmento de las nucleares no hay libertad de entrada y salida, porque no podemos construir centrales nucleares a nuestro antojo, no podemos invertir en centrales hidroeléctricas tampoco a nuestro antojo. ¿Por qué? Porque lo más normal es que hay unas limitaciones en la disponibilidad de los recursos naturales, pues los saltos hidroeléctricos que podemos aprovechar. Además, esos ajustes no se pueden realizar de manera instantánea. ¿Por qué? Pues porque hay que pasar por todo un proceso, pues, de certificación, de obtención de permisos. La construcción de las plantas es muy rápida, etcétera. Es decir, que no, en la realidad esos ajustes automáticos y sin fricciones de los que parte como supuesto el modelo del mercado eléctrico competitivo no se producen. Y como no se producen, cuando tenemos choques en este mercado, como por ejemplo un aumento del precio del gas que hace que aumenten los precios del mercado y de esa manera los beneficios de todas esas tecnologías, no se corrigen automáticamente con una entrada masiva de tecnologías que permita que estos enormes beneficios a los que hacía alusión la presidenta de la Comisión Europea desaparezcan. Por lo tanto, el modelo yo creo que es muy útil que exista, porque cuando explicitamos los supuestos de los modelos, pues entonces es cuando nos damos cuenta que efectivamente ese es el supuesto que falla y podemos comprender qué es lo que le pasa a ese modelo si prescindimos de ese supuesto y resolvemos el modelo sin ese supuesto. Y lo que nos encontramos cuando resolvemos el modelo sin ese supuesto es, como empezaba diciendo al principio, que se viola la eficiencia y se viola la equidad. Y esa es la razón principal por la que tenemos que reconsiderar, tenemos que replantear el diseño de los mercados eléctricos, cuestión en la que luego nos detendremos. Bien, muchas gracias. Sí. La flecha, ¿dónde la tengo? ¿Eso la flecha? Estoy buscando la flecha. ¿Dónde voy? Bueno, Bueno, muy bien. Vale, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir ahora con el siguiente apartado. Voy a hacerlo más rapidito, porque ahora se trataba de hacer dos justificaciones teóricas del postulado acerca de los costes marginales, ¿no? Y la cuestión es así. Se suele explicar de acuerdo con esto lo que hace el libro del 88, cuya portada os he mostrado. Se busca el punto de intersección de oferta y demanda para tener el punto de equilibrio. No estoy haciendo uso del puntero. Entonces, vamos a ver, la curva de oferta es una escalera ascendente que muestra la relación entre el precio y la producción eléctrica ofertada. Lo mostraré con un ejemplo sencillito, un ejemplo tomado de nuestro libro de Frank, que está aquí, y mío, que ha mencionado al principio Salvador. Este ejemplo consistiría en un sistema como el ibérico que estuviera aislado. El mercado ibérico parte solo con el exterior al 2% de lo que produce, es decir, que prácticamente es una isla, se ha dicho, energética. Consideramos 5 tipos diferentes de centrales. Podemos pensar en una de cada tipo, porque no deja de ser un ejemplo sencillito. Las más baratas son las eólicas y solares, las renovables. Las hidroeléctricas realmente son también baratas, pero que depende evidentemente del régimen de lluvias y tiene sus complicaciones. Las nucleares son un poco especiales porque estas tienen que entrar sí o sí, y por eso a veces entran en el mercado con costes negativos para asegurarse, porque no se puede cerrar una central nuclear, no se puede apagar. Así que tiene que entrar sí o sí, porque sería mucho peor proceder al encendido. Y luego, por último, el ciclo combinado. Aquí hemos puesto una simulación de posibles precios, más o menos viene a ser el orden.
Y un problema en el cual este pequeño paisito que tiene toda la pinta de ser parecido al ibérico, aquí aparecen las capacidades de cada tipo de centrales. Evidentemente, cuando pasamos a la práctica, vamos a considerar aquí un eje de precios en vertical. El precio es la variable explicativa y normalmente en las matemáticas y en casi todas las ciencias lo ponemos en abscisas, pero vamos a pensar que está aquí la variable explicativa, la variable independiente. Cuando el precio al que se paga es bajo, no oferta nadie. Cuando se alcanzan los 20, se ofertan 30 gigavatios, que serían las centrales eólicas y fotovoltaicas. Cuando alcanzan los 40, van entrando las sucesivas. Y cuando el precio está a 500, entran ya las centrales de ciclo combinado, las de gas. Esto es una gráfica de una función escalonada, no es una curva, porque para que sea curva para los matemáticos, la curva es la imagen mediante una aplicación continua de un intervalo, por tanto se tiene que dibujar sin levantar el lápiz del papel, entonces hay que añadirle los segmentos verticales. Esto hay que pensarlo, se nos hace un poco raro porque está la variable explicativa en el eje vertical. Bueno, pues ahí tenemos la curva de oferta. ¿Habéis visto la curva de oferta que os he enseñado yo, no, Miguel Ángel? ¿O no os habéis visto? Igual. La curva de oferta tuya, ¿no? Hemos visto, bueno, cómo entraban en el mercado los sucesivos tipos de centrales, ¿no? Pero bueno, aquí esto es lo que se suele presentar y el punto de equilibrio, aquí tendríamos esta curva que os he mencionado anteriormente, la de oferta. Con la demanda ocurre lo propio, van entrando en el mercado conforme los precios les convienen. Si es muy caro, no compran, y si se va abaratando los precios, van entrando. Aquí la figura la pintamos como una curva. Hablamos de curva no porque tenga curvatura, sino porque se traza sin levantar el lápiz del papel. Como posiblemente hay más compradores, o sea, el hecho de que haya poca oferta, que sean pocos los oferentes, hace que esto sea más bien escalonado, y esto de aquí sean escalones tan pequeñitos que casi sean imperceptibles, si es que hay muchos compradores. Bien, entonces el punto de corte es el punto de equilibrio en el cual la oferta es igual a la demanda, y eso estaría al precio de 500, que sería el coste marginal, ¿de acuerdo? Eso en principio estaría bien, de no ser que estamos hablando como si esto fuera un mercado competitivo, y es lo que no es, ¿no? Entonces, esto funciona de la siguiente manera en la práctica. Hay un operador del mercado ibérico que ordena las ofertas y las demandas para cada hora de cada día y para cada día del año. Vamos a fijarnos en la hora H. Evidentemente, se trata de casar oferta y demanda, y esto es lo que hace un programa que se llama Eufemia. Cada productor recibe el precio del último tipo de central, esto que se ha comentado yo y Natalia a continuación también. También lo ha dicho Natalia, que menos mal para los consumidores acudidos a tarifa regulada, que aproximadamente un tercio de la factura corresponde a precios de mercado mayorista, mientras que la mitad correspondería a peajes, pago a red eléctrica, y el resto de impuestos, como por ejemplo derechos de emisión de CO2. O sea que la factura, por fortuna, no es solamente... Mira, Ángel, perdona que intervenga aquí. Varias cuestiones. Los derechos de emisión de CO2 es un precio que pagan, un coste en el que incurren las empresas. Para poder producir, por ejemplo, con centrales de gas, es necesario comprar derechos de CO2. Es decir, no es un precio que paga el consumidor, si bien es cierto que las empresas lo incorporan en sus ofertas, dado que forma parte de sus costes, y por lo tanto la incidencia final de esa medida, de esa regulación, la paga el consumidor final, no solo por la energía que contamina, es decir, no solo por la energía que tiene que comprar derechos de CO2, sino por el conjunto de la energía. ¿Por qué? Porque cuando la central de gas, que tiene que comprar derechos de emisión para cubrir sus emisiones, fija el precio de todo el mercado, lo está fijando también para las centrales nucleares, las renovables y las hidroeléctricas. Simplemente decir que eso no forma nunca parte del precio que aparece en la factura, forma parte de las ofertas que los consumidores pagamos, porque el precio del mercado lo fijan esas centrales. En estos momentos el coste de la energía viene a representar, no me sé exactamente la cifra, pero un 70% del precio final. ¿Por qué? Porque el gobierno, en un intento de bajar las facturas eléctricas, básicamente ha dejado a cero los cargos del sistema eléctrico,
y por lo tanto eso, unido al aumento del precio de la energía, pues ha revertido absolutamente este resultado. Es decir, los precios de la electricidad no son caros porque paguemos peajes y cargos, que por cierto van destinados a financiar costes indispensables en el sector eléctrico, porque los peajes, por ejemplo, se dedican para financiar las redes de transporte y distribución, y para poder consumir la electricidad en los hogares de las fábricas no es solo necesario producirla, también es necesario transportarla y distribuirla. Todo esto lo digo porque muchas veces las empresas eléctricas, que principalmente pues están presentes en el sector de la generación, defienden que la tarifa eléctrica es cara porque hay muchos añadidos en la tarifa eléctrica y que ellas no son las culpables, el precio de la energía no es el culpable de que estemos pagando una electricidad tan cara, sino los impuestos y el resto de cuestiones que están añadidas a la tarifa eléctrica. Simplemente lo digo para que el mensaje quede claro. La electricidad es cara porque estamos pagando toda ella a precio de gas, a un precio de gas de guerra, no porque haya elementos adicionales en esa tarifa. Muchas gracias. Evidentemente los datos se quedan obsoletos en cuanto en este mercado tan variable. Sí. Esto lo escribí hace demasiado tiempo, ¿no? Entonces, mi comentario respecto de este argumento a favor del postulado de los costes marginales, esta crítica sería, ¿no? El modelo retribuye la oferta al precio más alto que están dispuestos a pagar los ayudantes en lugar de hacerlo al precio ofertado, que podría ser como en el mercado ordinario, cuando uno llega y ve el precio del bonito, lo compra al precio que marca y no te esperas a que te lo suban a mediodía. Mira, déjame aquí que haga también un inciso porque me parece muy importante. El problema del mercado eléctrico no es que tengamos un mercado pay as clear o que estemos pagando toda la electricidad a precio de gas o toda la carne a precio de solomillo, todo el pescado a precio de merluza, y la solución no pasaría por un pay as bid. Un pay as bid que pagáramos la electricidad por ejemplo, las centrales hidroeléctricas a su oferta, de las renovables a su oferta, etcétera. Porque, ¿qué es lo que pasa si nos movemos de un pay as clear como ahora hay un pay as bid que a cada uno le pagamos su puja? Pues en el mercado, si cambian las reglas de juego, pues van a cambiar las ofertas en ese mercado. O sea, a todas las centrales les decimos, ya no te vamos a pagar el precio de la más cara, te vamos a pagar el precio de la oferta. Pues aunque sus costes sean de 10 euros el megavatio hora, si espera que el precio del mercado va a estar en 500, esa central no va a ofertar su producción a 10 euros megavatio hora, la va a ofertar a 499. Es decir, que el problema tampoco está en la regla de fijación de precios de ese mercado. La comparación entre el pay as bid y pay as clear también ha sido objeto de muchísimos análisis matemáticos desde la teoría de juegos y desde la economía, que han permitido concluir que si el mercado es competitivo, los dos formatos dan lugar exactamente al mismo resultado. Si el mercado no es competitivo y hay poder de mercado, puede haber sutilezas, puede haber efectos que efectivamente hagan que un pay as bid sea más adecuado que un pay as clear, porque permite mitigar algunos de estos comportamientos estratégicos. Pero digamos, las diferencias no son de la magnitud de los problemas equitativos que estamos viendo en este mercado. Esto simplemente lo digo porque creo que también hay mucha confusión en el debate. El problema no es la regla de precios, el problema es el diseño del mercado. Muchas gracias por la aclaración. Otra característica de este mercado es que es insustituible, es decir, que uno no puede comprarse una televisión a gas o a leña, ¿no? Sino que está preso de la tecnología, y no digamos ya con las empresas, que pasa lo mismo, ¿no? O sea que no hay posibilidad de sustituir el producto que uno desea comprar por otro alternativo que le puede servir, ¿no? Y luego hay una cuestión que a mí me preocupa, y es que creo que ocurrirá lo siguiente: cuando avance suficientemente la sustitución de las tecnologías contaminantes, nuclear, todo, y las renovables estén a pleno funcionamiento, en ese caso algo se tendrá que inventar las productoras, las compañías de energía, para que haga falta echar mano del gas igualmente. Y ese algo es simplemente declarar unas capacidades, pactar capacidades para no poner en el mercado toda la cantidad que podrían poner. ¿Cómo se puede evitar esto? Porque yo aquí veo que hay un incentivo con este sistema. Por una parte, en el periodo inicial, meter muchas renovables para abaratar el coste medio. Pero a partir de este momento, el incentivo es a hacer una colusión
entre las empresas, que son pocas, 5 grandes en el mercado ibérico, ninguna de ellas pública, o por lo menos ninguna de ellas pública en manos del Estado español, no tenemos participación desde que se privatizó en tiempos de Aznar, y eso hace que puedan ponerse de acuerdo perfectamente en poner en el mercado capacidades inferiores, alegando, por ejemplo, que no hace viento, que no hace sol, que están de revisión, etcétera, etcétera, para que entre, aunque sea una cantidad mínima de gas que justifique el precio máximo. ¿Cómo lo ves eso? A esas dos cuestiones impecables. El segundo punto es a lo que los economistas nos referimos como la elasticidad de la demanda. La demanda de electricidad es muy inelástica. Esto quiere decir que realmente los consumidores vamos a estar dispuestos a pagar cualquier precio que nos pidan. Los ajustes no van a venir por el lado de la demanda. En los mercados donde la demanda es más elástica, eso es un desincentivo a ejercer poder de mercado, es decir, a elevar los precios por encima de los costes, porque el hacerlo conlleva posiblemente una pérdida de ventas y, por lo tanto, el equilibrio óptimo entre elevar el precio pero perder producción, pues hace que las empresas no eleven los precios. Sin embargo, en el mercado eléctrico, los ajustes, como no vienen por el lado de la demanda, eso permite a las empresas elevar el precio por encima de los costes sin que eso produzca una reducción de la demanda. Y los economistas entendemos que la inelasticidad de la demanda es un factor muy importante para determinar el poder de mercado. Y el segundo punto, absolutamente, ha sido ampliamente estudiado en economía. El título de mi tesis doctoral en el 2001 era Market Power in Power Markets, es decir, poder de mercado en mercados eléctricos, en el que se describían pues las prácticas a las que pueden recurrir las empresas eléctricas para ejercer poder de mercado tal y como tú lo estás describiendo, pues retirando capacidad de mercado para que sea una central más cara la que fija el precio del mercado. Con el agua hay un ejercicio de poder de mercado también muy potente. ¿Por qué? Porque el agua está limitada y lo óptimo sería que el agua se utilizara en los momentos de precios más altos para evitar que entren centrales de precios de costes altos, que aumentan los costes de producción y además aumentan los precios del mercado. Pero si yo, propietaria de una central hidroeléctrica, además soy propietaria de otro tipo de centrales, por ejemplo, centrales nucleares, puedo tener el incentivo contrario, es decir, puedo querer colocar ese agua en los momentos de precios bajos para que depriman los precios en los momentos en los que vendo muy poco y así permitir el aumento de los precios en los periodos de precios altos en los que también la producción es elevada. Por lo tanto, el ejercicio de poder de mercado da lugar no solo a aumento de precios, sino también a una distorsión en la producción adecuada de las distintas tecnologías. Y es una de las razones, cuando antes os he dicho en este mercado se puede violar la eficiencia porque el mercado falla, bueno, pues el poder del mercado es un fallo del mercado por antonomasia y este mercado falla porque hay problemas de poder del mercado. Bueno, pues nada, con eso termino esta parte. ¿Quieres que minimice la pantalla y contarnos algo o hacer alguna presentación? ¿O sigo? No, sí, ya doy por comentado lo que has comentado. Con tu voz en off estamos encantados en los comentarios. Y son sobre la marcha, que tiene la ventaja de que no se nos olvida las afirmaciones que yo soy por el camino. Bien, ahora vía programación lineal. Vamos a ver ahora por qué motivo yo considero que se utiliza mal esta herramienta. He recurrido a una cosa histórica porque Fermat, que era un magistrado, diríamos, trabajaba como tal, pero en sus ratos de ocio se dedicaba a criticar a sus colegas, por ejemplo, Descartes. Descartes escribió un libro que era Dioptrique, en la que hablaba sobre cómo diseñar lentes y obviamente empezaba enunciando las leyes de reflexión y refracción. La segunda estaba mal y eso lo descubrió Fermat simplemente intentando comprender qué es lo que hace la luz. Eso es un problema inverso, es decir, sabes lo que hace y te inventas o descubres el problema de optimización que la naturaleza está resolviendo, porque la naturaleza se dedica a resolver problemas. Esto, vamos a ver qué consistía. Dice, aquí tengo un foco lumínico, aquí tengo el ojo, aquí tengo la superficie, es un corte, o sea, es una visión 2D. El tema es, la luz decide, la naturaleza decide en qué punto el rayo lumínico, que desde luego en cada medio que es homogéneo va en línea recta porque es el camino el más corto,
en el tiempo, en el espacio es más corto en el tiempo. Y según Fermat, lo que hacía la luz era pasar de este punto a este por el camino más corto en el tiempo, el más breve. Entonces, la variable que decide la naturaleza es en qué punto hace la incidencia, y lo que se busca es la relación entre los ángulos de incidencia y refracción. Bueno, entonces, aquí tenemos un problema. Me interesa introducir el concepto de función objetivo, ¿no? Aquí tengo una tarea, la tarea es minimizar una función que depende de este punto, y la naturaleza decide tomar aquel punto que minimiza esta función. Primero, sumando, aquí tengo en el numerador la hipotenusa, en el denominador la velocidad de la luz en el aire, pongamos por caso, y el cociente, por tanto, es el tiempo que la luz necesita para pasar de aquí hasta aquí. El segundo sumando representa lo mismo en el agua, y de tal manera que f de x representaría el tiempo total que tarda la luz en pasar desde la llama hasta el ojo. Esta es la función objetivo, y las restricciones serían pues que el punto x se toma entre 0 y 1. Estas son restricciones lineales. Una restricción es lineal, es una desigualdad en la que de una parte queda una función de x es la variable, en este caso, por ejemplo, aquí tendríamos que x menos 1 es menor o igual que 0, y entonces se dice que es lineal porque estamos multiplicando una constante 1 por x y estoy restando otra cantidad constante. Bueno, aquí tengo dos restricciones lineales. Una función objetivo que no es lineal y dos restricciones que son lineales. Esto mismo es lo que hace el operador de mercado eléctrico, y vamos a ver aquí un libro de programación lineal en el que yo he participado. Esto está a un nivel demasiado, porque se explica en matemáticas en segundo año, está en un nivel, digamos, un poco por encima de lo que se cabe esperar del público general, pero he colgado en la página web que aparecerá al final una especie de introducción más elemental para lectores que no sepan nada de programación lineal y no mucho de matemáticas. Tienen que saber, digamos, un nivel de cálculo de primer año de carrera de ciencias o de economía, ¿no? Poquita cosa. Bueno, entonces, vamos a ver algunos hitos de la programación lineal. La programación lineal se ocupa de problemas como ese que he dicho, en los que se minimiza una función que es lineal, sujeta a restricciones que son lineales. El modelo lo introduce Kantorovich en el 39, y lo hace porque le presentan un problema de planificación de producción de una industria auxiliar para fabricar armamento, como ahora que están en tiempo de guerra, ¿no? Él inventa el modelo, sabe resolverlo y lo presenta ante los organismos competentes, a los cuales no les gusta nada porque piensa que se mete en que no le importe. Se da cuenta de que corre cierto peligro. En el 39 era peligroso decir estas cosas, y entonces lo que hace es publicarlo para dejar constancia de que lo ha hecho, pero lo hace de una manera críptica, lo hace en especie de visión infinita, que nadie entiende lo que está haciendo. Pero ahí queda publicado para poder decir que lo ha hecho él. Está bien. Luego aparece Danzig, que al acabar la Segunda Guerra Mundial se plantea el problema de la planificación de las actividades, primero del Pentágono, y de ahí pasa a la vida civil. Si tenemos un problema, por ejemplo, de asignación de recursos, que es el problema típico en el cual se aplica la programación lineal, tenemos una función objetivo que consiste en, puede ser maximizar el beneficio o minimizar costes, y luego las restricciones pueden representar perfectamente limitaciones sobre los recursos disponibles. Se supone que el empresario ha comprado, si es un hornero, ha comprado harina, leña, huevos, etcétera, etcétera, y lo que puede fabricar, que supongamos que es un lote de productos de varios tipos, puede fabricar panes y magdalenas, etcétera, etcétera, cada uno con su aportación al beneficio. Y entonces la cuestión estriba en que, de modo estático, él puede planificar cada día su producción de acuerdo con las disponibilidades que tiene, las disponibilidades que están en la parte de la derecha, pero se puede preguntar cuál sería lo que podría sacar de más si tuviera un recurso un poquito por encima o de menos. Por ejemplo, se presenta en el horno una vecina que quiere hacer una tarta y le pide los ingredientes. Eso pasa en el mundo rural. ¿Qué le debe cobrar por el huevo, por la harina, por tal? Bueno, eso es simplemente preguntarse si varía un poquito la parte de la derecha, cuál sería la repercusión en el beneficio. ¿No? El lucro cesante es lo que le va a cobrar a esta vecina por cada uno de los productos. Bueno, hay un ingrediente que es importante, que es el trabajo. Puede ocurrir que se pregunte, ¿ganaré más si empleo a una persona más o si le prolongo la jornada? Eso sería preguntarse por la hora extra. El número de horas trabajadas es un recurso más, y si, por ejemplo, el modelo le arroja que la respuesta es que no va a ganar más si añade una hora adicional, eso significa que
el precio de la hora extra es cero. Estas cantidades que son el precio de la cantidad adicional a la parte de la derecha, él lo plantea desde el punto de vista de un problema dual que se resuelve a tiempo que el problema primal. Estas palabras pueden parecer un poco raras para los que no sepan nada del tema, pero el resultado es que, resolviendo un problema de programación lineal, uno sabe cuánto de más puede ganar si se incrementa en una unidad cada uno de los recursos que dispone. Pero esa respuesta es de carácter local, y eso es lo que muchas veces los economistas no tienen en cuenta. Es decir, si el precio de la hora extra es de cero, porque tenemos suficiente mano de obra, uno no puede pretender que la gente trabaje a coste cero. Es decir, que lo que uno viene a ganar adicionalmente no es lo que debe ser el pago por ese bien, porque eso es una situación paradójica, y precisamente Kantorovich mandó, bueno, Vanessa Messalla publicó no sé si le pidió permiso, imagino que sí, le pediría permiso evidentemente para publicar esta monografía que presentó en el 39, la tradujeron, pero el editor hizo una traducción libre, explicando el significado de estos precios en la sombra, que son el valor de las variables duales en el óptimo. Él se asustó porque pensó que lo mandaban a Siberia, precisamente porque podía ocurrir que el trabajo tuviera valor cero, que sería una especie de violación, una herejía, ¿no?, para un marxista. Entonces, aquí me parece que este tema es importante porque el coste en la sombra de un recurso no es el coste medio para todos los recursos que se disponen. El precio de la hora extra no tiene por qué ser, o no tiene que ver en principio con lo que se debe pagar al trabajador por una hora trabajada. Y bien, pero si me permites, voy a ser en defensa de los economistas. Los precios sombra los estudiamos los economistas desde primero de carrera y forman parte de nuestro bagaje, y de todos los conceptos en economía incorporan el concepto de los precios sombra. Lo sé, por supuesto. Ese tema es muy importante. Lo que ocurre es que en el lenguaje es fácil introducir el precio sombra como si fuese el precio justo para todo lo que se dispone, para todos los recursos disponibles. Me parece a mí que se hace un abuso, quizá un truco de magia, ¿no?, para hacer pasar un precio por otro, un coste por otro también. No sé cómo lo ves, yo por lo menos tengo la impresión de que cuando se justifica en términos de precio sombra el modelo o el postulado de los precios marginales, costes marginales, yo creo que están haciendo un abuso en el concepto de precio sombra. ¿Cómo lo ves? Bueno, los economistas, como sabes y como tú has dicho, casi todos los problemas a los que nos enfrentamos son problemas de programación lineal. Tenemos una función objetivo que tenemos que maximizar o minimizar, sujeta a las restricciones. Pues el gobierno tiene que maximizar el bienestar sujeto a la restricción presupuestaria, o el regulador tiene que establecer precios para los distintos servicios públicos sujeto a la restricción de que la empresa no incurra en pérdidas, y ese es el multiplicador de esa restricción lo que entra y nos está diciendo cuál es el precio sombra de conseguir ese objetivo, puesto que además no solo tenemos que maximizar o minimizar esa función objetivo, sino que también tenemos que incorporar el hecho de que estamos afectando al cumplimiento de esa restricción. Para nosotros forma parte de nuestro bagaje y nuestra caja de herramientas. El mismo concepto de casi coste de oportunidad, ¿no?, también está basado en un concepto de precio sombra, puesto que tenemos que cumplir la restricción de que la empresa quiera, por ejemplo, vender la electricidad en un momento y no en otro, o la quiera vender en un mercado y no en otro. El coste de oportunidad es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de determinar precios. Otra cuestión distinta es que eso tiene que ver con la eficiencia, insisto, no con la equidad. Entonces podemos poder conseguir la eficiencia y luego corregirla para que el resultado sea equitativo. Pero no sé realmente a dónde quieres llegar, entonces te dejo que sigas con ese concepto, porque no sé exactamente cómo lo quieres relacionar con el tema que estamos discutiendo. Vale, pues de acuerdo. O sea, el asunto estriba en que es una cuestión geométrica, ¿no? O sea, si las cantidades son pequeñas, y se puede decir cuán pequeño es, porque la cuestión estriba en que
tenemos que tener una solución óptima única del problema primal. Ahora voy a un términos un poco técnicos. Esa unicidad significa que el cono activo, que es el cono que está asociado con las restricciones que se cumplen con igualdad en ese punto, es un cono convexo, debe contener en su interior al gradiente de la función objetivo, y la pequeñez viene dada por el tamaño de la bola más grande contenida en ese cono. Fuera de eso, las predicciones que se hacen son totalmente disparatadas, o sea, solo vale para, por tanto, pequeñas perturbaciones. Si va una señora que le pide al hornero, le pide una pequeña cantidad de harina, eso casi con seguridad que no nos saldremos. La función objetivo, el gradiente de la función objetivo, el C, permanecerá dentro del cono, pero si nos salimos de eso, lo que estamos haciendo es un uso abusivo. Bueno, vamos al tema en el que estamos ahora. Aquí, ¿cuál es el problema de optimización que resuelve el operador? El operador lo que hace es minimizar el coste total de energía producida. Siguiendo con los datos de antes, aquí haríamos una enumeración de los tipos de centrales, eran 5 tipos, y llamaríamos X1, X2, X3, X4, X5 a las cantidades producidas de electricidad para cada tipo de central. Eso es una variable de decisión. Los costes unitarios son los que aparecían en aquella columna en la tabla del principio. Bueno, se supone que cuando uno hace una oferta, cuando entra en el mercado, estos valores se podrían tomar como costes. Quizás simplemente... Si me permites, yo creo que es muy importante hacer la distinción de a qué tipo de costes nos estamos refiriendo. Bueno, no es lo mismo un coste variable que un coste fijo, que un coste medio, y como entiendo que en el mercado de la producción realmente te estás refiriendo a los costes variables de la producción. Costes de producción para cada tipo, o sea, ¿cuánto cuesta el megavatio hora producido en cada tipo de central? Pero solo el coste de producción, sin incorporar el coste a la inversión. No, solo de producción, coste de producción. Mantengo la tabla, digamos, pero allí era, cuando estamos en la curva de oferta, ¿en qué momento, a qué precio entra ese tipo de energía? Se puede suponer que va a ser el coste de producción de ese tipo de energía, quizás con un margen de beneficio, pero bueno, no importa, o sea, estos números son ficticios, son costes unitarios de producción para cada tipo de central. El objetivo a minimizar sería, por tanto, esto de aquí, que serían los costes unitarios por las cantidades producidas. La demanda, vamos a producir la demanda que se supone que es la que hemos visto antes, que sería de 10 gigavatios. Las restricciones físicas, aquí tenemos esa cantidad de no negativas, porque no podemos hacer producciones negativas, y una cota superior sobre la capacidad. Bueno, estas capacidades que se pueden evidentemente manipular argumentando revisiones, cualquier otro tipo de cosas, o simplemente que las condiciones de la naturaleza no son las más adecuadas. Con todo eso se construye un modelo como este. Aquí tendríamos la función objetivo, que sería el coste total de producción, acá la restricción de demanda y luego las capacidades. Se resuelve este problema. La solución óptima se puede hacer por la cuenta de la vieja, puesto que el problema es muy sencillo y sería, como ha dicho antes Natalia, empezar produciendo el máximo de las energías más baratas y luego ir incrementando poco a poco hasta llegar a la más cara. Que de la más cara, que tenía una capacidad de 4, usaremos únicamente 1 gigavatio. Y con eso, pues uno calcula el coste medio del mix, las cuentas no las voy a hacer porque no tenemos tiempo, que serían, por esos datos serían 75 euros el megavatio, y ahora consideramos las perturbaciones. ¿Qué vamos a perturbar aquí? Pues vamos a perturbar la demanda. Entonces, si añadimos, esto era, aparte de las unidades, esto eran 10 gigavatios, pero si añadimos un megavatio más, aquí habrá que cambiar a 10 por 10.001 y se reoptimiza, y bueno, llegamos a la conclusión de que el precio sería 500 el megavatio extra, es decir... Bueno, aquí perdóname Miguel Ángel que te interrumpa, hay muchísimas cuestiones mezcladas. Primero, el que en este mercado hay un precio único, ¿vale? Y que se trata todas las tecnologías de manera igual. Esto es un principio, digamos, fundacional del diseño del mercado actual que los economistas denominamos la neutralidad tecnológica. Podemos obtener exactamente el mismo resultado con exactamente los mismos
costes, tu función objetivo, que no he pasado a discutir, la tomo como buena, que es la minimización de los costes de producción, podríamos tener exactamente el mismo resultado si a cada tecnología le pagáramos un precio distinto, porque puedo tener los costes dependen de la producción, no depende del precio que yo le pague. La siguiente pregunta es ¿por qué estamos minimizando los costes de producción? A lo mejor queremos minimizar los costes de producción porque queremos esa eficiencia en la producción, pero a lo mejor también nuestra función objetivo se puede ampliar porque también lo que queremos es minimizar los costes de producción al tiempo que minimizamos los pagos que hacen los consumidores a las empresas eléctricas y a la vez permiten que ese despacho, es decir, esa producción de las distintas centrales se produzca. Con lo cual, estás partiendo, digamos, de un modelo sobre el que podemos empezar a discutir muchas cuestiones, empezando por la función objetivo y continuando por los instrumentos de los que disponemos. ¿Es un único precio o es más de un precio? Bueno, yo, por lo que yo veo es que cuando uno resuelve este problema se encuentra con que el coste marginal le aparece de modo natural como coste en la sombra, digamos. Absolutamente, porque si queremos cubrir una unidad más de demanda, el resto de tecnologías están operando a plena capacidad, con lo cual solo podemos pedir una unidad más de producción a la tecnología que está en el margen y que tiene capacidad excedentaria. Y ese es el precio adecuado que debe ver también el consumidor, porque cuando yo enciendo el interruptor, esa demanda no está siendo satisfecha por esa central renovable, esa central nuclear. ¿Por qué? Porque esas centrales ya están operando a plena capacidad. Con lo cual, el precio que yo, como consumidora, al que debo enfrentarme es al coste marginal, es decir, al precio del gas. Y yo tengo que saber que en estos momentos, si ahorro, estoy ahorrando 1 megavatio hora de gas, mejor 2 megavatios hora de gas, que es lo que necesito para producir 1 megavatio hora eléctrico. Por lo tanto, el marginalismo tiene mucho sentido para muchísimas cosas y es lo que quería empezar a decir. Tiene muchísimo sentido para la eficiencia del consumo y para la eficiencia de la producción. Donde falla principalmente, dejando a un lado los fallos de mercado como el poder de mercado al que antes hemos hecho alusión, donde falla realmente es en el reparto de esos excedentes. Porque yo cuando estoy pagando 500 euros por la central de gas y se lo estoy pagando a la central renovable, le estoy pagando de más. Claro. Porque esa central renovable no necesita 500 euros el megavatio hora. Entonces, es un problema de eficiencia, pero lo podemos dejar de lado. Es un problema, ante todo, de equidad. Sí. Y eso no está en tu función objetivo, porque en tu función objetivo solo estás maximizando la eficiencia, que es equivalente a minimizar los costes. Sí, pero a mí lo que te quiero decir es que, resolviendo este problema, me encuentro con que el precio en la sombra es precisamente el coste del megavatio más caro. Pero eso vale, en tanto, fíjate, si aquí en lugar de 10 ponemos una cantidad inferior a 9, te acordarás que entraba solamente un gigavatio de gas. Si eso desaparece, de repente hay un salto brusquísimo. De modo que siempre todo eso tiene un carácter local. A mí me parece que se abusa pasando de lo local, claro, y ese abuso es lo que da lugar a que se apropie. En energía hay dos decisiones fundamentales, que son de distinta naturaleza y por lo tanto necesitan dos instrumentos regulatorios. Uno tiene que ver con la producción, dada la capacidad existente, y otro tiene que ver con la inversión. Estamos ante una decisión de corto plazo, dado el equipamiento y el mix tecnológico que hay, y otra es una decisión de largo plazo. Y por lo tanto, en el corto plazo tenemos que hacer que los consumidores paguen ese precio que refleja el coste marginal y las empresas tienen que recibir ese precio que refleja el coste marginal. Pero todo eso se puede reajustar con los instrumentos que utilizamos para decidir y fomentar las decisiones a largo plazo. En política de defensa de la competencia, que es otra área a la que también me dedico, esto se comprende muy bien porque se hace la distinción entre precios lineales y tarifas en dos partes. Precios lineales es cuando a las empresas les pagamos un precio por la cantidad y nada más. Y cuando hablamos de tarifas de dos partes estamos hablando de un pago fijo independientemente de la calidad y luego un término variable que es el precio por la cantidad. A eso es a lo que me refiero cuando digo que necesitamos dos instrumentos. Necesitamos pagar un precio que refleja el coste marginal y una parte fija que nos permita extraer beneficios excesivos provocados por un precio igual a ese coste marginal o dar beneficios que les faltan a las empresas para fomentar esas inversiones cuando un precio igual al coste marginal
no cubre sus costes. Fíjate lo que le pasa a esa central de gas. Si esa central de gas, su coste variable de funcionamiento es igual a 500 euros megavatio hora porque está comprando el gas muy caro, quiere decir que si fijamos un precio igual a 500 euros megavatio hora, su coste variable, esa central no cubre sus costes medios. ¿Por qué? Porque a su coste medio le tenemos que sumar no solo el coste de producción, sino también la parte alícuota del coste fijo de la inversión. Por lo tanto, si bien el precio óptimo en tu programa de maximización, que básicamente lo que hace es que minimiza los costes de producción en el corto plazo, le añadimos la necesidad de que esa empresa no puede incurrir en pérdidas, porque si incurre en pérdidas, la inversión no se puede producir en el primer momento, le tenemos que pagar no solo 500 euros megavatio hora, sino también una parte fija que no depende de su producción, sino que depende de su potencia, es decir, de su capacidad, para permitirle cubrir esos costes medios. Es decir, tenemos coste de producción en el corto plazo, producción en el corto plazo y coste fijo, la inversión en el largo plazo. Necesitamos pagar precios lineales que reflejen los costes marginales en el corto plazo y necesitamos un instrumento, unos pagos o cobros por capacidad que nos permitan reajustar esas rentabilidades. Bueno, muy bien. Creo que ya terminó con... He hecho las cuentas y tal y cual, pero no vamos en detalles. Hemos llegado a las 8:15. Debo liquidar esto rápido. Bueno, llega a una conclusión de que este procedimiento paga la electricidad 6-7 veces más cara que el coste medio, que es la parte esta de los beneficios que hay del cielo o del viento. Pero es que lo que tú has calculado no es un coste medio, es la media de los costes de producción. Y los economistas nos referimos al coste medio no como la media de los costes de producción, sino como el coste medio teniendo en cuenta el coste fijo de la inversión y el coste variable de la producción. Bueno, pues ahora ya te toca a ti, todo el tiempo. Para acabar, ¿no? Me refiero, el modelo, lo que vas a proponer al ministerio, en fin. No. Unas reflexiones, no lo que le vaya a proponer al gobierno, pero yo creo que lo que hemos estado discutiendo, yo creo que se presta mucho para hacer esta misma reflexión en este mismo contexto y básicamente pues lo ha adelantado. Yo creo que no es bueno, es complicado, ¿no? Hablar de cuestiones técnicas y transmitirlo a la opinión pública como tal, pero en cierta manera creo que se han denostado demasiado los mercados marginalistas, porque como hemos estado discutiendo, los mercados marginalistas juegan un papel muy importante y es el que la producción en cada momento se lleva a cabo con las tecnologías de menor coste y esas tecnologías pues van variando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque hay veces que hay mucho sol, hay veces que hay mucho viento, hay veces que hay mucha agua, poca agua, a veces que la demanda es alta, es baja, es decir que en cada momento tenemos que tener un mecanismo que es ese mercado marginalista que a través de las ofertas de las empresas eléctricas nos permite saber cuál es el mix de las distintas tecnologías adecuado para minimizar los costes de producción, que es precisamente el problema que tú has presentado. Con lo cual, cuanto más líquido sea ese mercado marginalista, ese mercado mayorista que tiene lugar hora a hora o este programa Eufemia, pues mejor, porque si tenemos un conjunto de elección de todas las tecnologías lo más amplio posible, es decir, tenemos un mercado muy líquido, estaremos seguros de que la solución es la óptima. El problema es cuando tenemos un mercado en el que negocian una parte de las tecnologías y otras tecnologías que van por fuera, crearte contratos bilaterales. ¿Por qué? Porque ahí podremos estar violando la eficiencia, ¿no? Si entre tus variables de tu programa tenés X1, X2 y X3 y X4 y X5 se determinan por fuera, pues a lo mejor el resultado final no es el que minimizar los costes. Por lo tanto, este mercado mayorista a corto plazo debe ser líquido, casi debe ser un mercado de participación obligatoria y ese mercado tiene que estar fijando precios que reflejen el coste marginal de la última tecnología. ¿Qué es lo que nos falta en nuestro diseño actual? Nos falta esa otra pieza, esa otra pata fundamental a la que hacía antes referencia, que es la que nos permite fomentar las inversiones adecuadas en cada momento y asegurar una rentabilidad adecuada a esas inversiones. Ni más ni menos. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos celebrando otro tipo de mercado a largo plazo. Esos mercados a largo plazo tienen un nombre y son las subastas. De hecho, ya se utilizan, por ejemplo, para decidir las inversiones
de energía renovable. Las energías renovables en este mercado marginalista conviven muy mal. Conviven muy mal porque este mercado marginalista está fijando precios que no reflejan sus propios costes. Y ellas, cuando hacen la inversión, quieren tener la certeza de que los precios que van a recibir a lo largo de su vida útil, cuando ya casi no les quedan costes por incurrir, van a ser suficientes para recuperar sus inversiones. Y eso es fundamental, entre otras cosas, para poder acceder al capital. Los bancos no están dispuestos a financiar inversiones que impliquen un alto coste fijo, un alto coste de inversión, si no tienen la garantía de que a lo largo de la vida útil de esas instalaciones los ingresos que van a tener son suficientes. Y si lo financian, lo van a financiar con altísimos tipos de interés, porque las primas de riesgo por la recuperación incierta de los costes pues son muy elevadas. Entonces, las renovables no quieren participar en estos mercados donde los ingresos que obtienen son tan volátiles y tan ajenos a sus propios costes. Entonces, para facilitar que entren en el mercado y para facilitar que esas primas de riesgo sean inferiores, tenemos que darles una certeza de los precios que van a recibir. Y cuando asignamos los riesgos también de manera eficiente entre el sistema eléctrico y las empresas, y en este caso la asignación eficiente es que el riesgo lo asuma la parte que es menos adversa al riesgo, pues también estaremos minimizando los costes. Entonces, ¿en qué consisten estas subastas? Pues básicamente en decir, nosotros como conjunto de los consumidores representados por el sistema eléctrico vamos a subastar el derecho de vender, por ejemplo, electricidad con origen renovable a un precio estable durante los próximos 12, 15 años, un tiempo suficiente que permita la recuperación de esas inversiones. Y los distintos inversores pues van a competir en este mercado de contratos a largo plazo, realmente revelando no su coste variable, sino su coste medio. ¿Por qué? Porque estamos celebrando estas subastas antes de que la inversión se haya llevado a cabo. Quiere decir que en ese momento estamos discutiendo si invertir o invertir, y por tanto el coste de inversión va a ser un coste variable, porque es un coste que depende de la decisión que en este momento está en juego. Por lo tanto, si esas subastas son verdaderamente competitivas, el precio que van a pagar en estas subastas va a reflejar el coste medio de inversión, que es lo que realmente queremos retribuir. Entonces, ¿cómo se compagina este mercado a largo plazo con este mercado a corto plazo? Porque hemos dicho, en el mercado a corto plazo la renovable va a recibir el coste marginal, o sea, 500 euros megavatio hora cuando el precio lo fija el gas, o 10 euros megavatio hora cuando el coste lo fijen ellas. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, la demanda durante el fin de semana baja, quiere decir que hay muchas renovables disponibles, porque estamos en un periodo pues, de mucho sol y también de viento y agua, quiere decir que las renovables son suficientes para cubrir el mercado y la tecnología más cara, la que marca el marginal, pasa a ser la renovable. Y su coste de producción es de 5 a 10 euros por megavatio hora. Entonces, queremos tener un contrato que les pague el coste medio tanto si reciben 500 en el mercado como si reciben 10 en el mercado. Ese tipo de contratos, ¿cómo se llama? Ese tipo de contratos se recibe un nombre en los mercados financieros y también en los mercados eléctricos. Nos referimos a esos contratos como contratos por preferencias, que básicamente dicen, si en el mercado recibes 500 y en la subasta me has dicho que tu coste en medio es de 20, pues cuando recibes 500 en el mercado me vas a devolver a mi sistema eléctrico la diferencia entre 500 y 20. Pero cuando recibes 10, como tu coste medio es 20, yo te voy a pagar a ti la diferencia entre 20 y 10. Es decir, la combinación de mercados a corto plazo con mercados a largo plazo permite compaginar el hecho de que la señal marginal de precios siga jugando un papel, pero estemos retribuyendo de manera adecuada ni por exceso ni por defecto a las distintas tecnologías de generación. Cuando ese megavatio hora se ha producido, es indistinguible uno del otro, como tanto tenemos que ser tecnológicamente neutros, pero antes de que esa central se haya construido, no tenemos ni debemos ser tecnológicamente neutros, porque la inversión en una tecnología u en otra es muy distinta, debemos hacer competir a lo que es igual con lo que es igual y debemos dejar que el operador del sistema, que juega un papel muy importante en este sector, pues tenga la capacidad de pronunciarse sobre si lo que quiere es una renovable o lo que quiere es una central que aporte capacidad firme al sistema o si lo que quiere es un activo de almacenamiento energético. Por lo tanto, le debemos permitir que esos contratos que subaste, los subaste en subastas separadas por tecnologías y que los tipos de contratos que se subasten en esas subastas pues respondan las distintas características de las tecnologías. Por ejemplo, si estoy subastando energía renovable, no me importa tanto que tenga exposición al precio, porque ese precio
no va a cambiar sus decisiones de producción. La central renovable va a producir lo que las condiciones atmosféricas les permitan, ni más ni menos, y no porque le pague más, esa central va a poder producir más. Con lo cual, la exposición al precio de esa central no le importa tanto, y por eso lo adecuado es hacer contratos por diferencia con un precio fijo. Sin embargo, a un activo de almacenamiento sí que le importa el precio, porque un activo de almacenamiento, o una batería, o una central de bombeo, lo que queremos que haga es que compre cuando el precio sea bajo y lo venda cuando el precio sea alto. Entonces, a ese tipo de centrales sí que les tenemos que exponer a los precios de mercado, con lo cual el tipo de contrato a largo plazo que le ofrezcamos debe preservar esa exposición a los precios. Por lo tanto, en vez de subastar un contrato por diferencias, a lo mejor lo que deberíamos hacer es decir, bueno, si usted entra en este mercado, que sepa que por cada megavatio que instale yo lo voy a hacer un pago fijo, es decir, un pago por su capacidad, no un pago en función de su producción. Y dejaré que los inversores compitan para que ese pago por capacidad sea lo más bajo posible, incluso a veces también negativo. Lo que quiero trasladar con todo esto es que, en mi opinión, y creo que también es una opinión compartida entre distintos expertos en el diseño de mercados eléctricos, es que la solución pasa por combinar mercados a corto plazo para maximizar la eficiencia de la producción, tu programa de maximización, Miguel Ángel, y mercados de corto plazo que nos permitan maximizar la eficiencia de la inversión y ajustar las rentabilidades teniendo en cuenta que los precios que se fijan en ese mercado eléctrico no van a reflejar sus costes medios, sino el coste de la tecnología marginal. Y que cuando hagamos eso, cuando introduzcamos esos mercados a largo plazo, tendremos que hacerlo a través de contratos que estén reflejando la diversidad de las tecnologías, que hace conveniente que a unas tecnologías se les exima o se les reduzca su exposición al precio del mercado y otras que sin embargo es importante que preserven esa exposición al precio del mercado. Bueno, ¿te parece Como he trabajado mucho en estos temas, me parece que la solución es obvia, seguramente no es una solución obvia, pero yo sí que creo que estas son los pilares, las directrices en las que quiero pensar vamos a acabar convertiendo. Muchas gracias por la intervención y quizás debemos terminar con preguntas, unas cuantas preguntas del público, quizá. ¿Alguien presente que desea hacer alguna pregunta? Bueno, te hago yo una pregunta, por ejemplo. He echado en falta durante estos meses que académicos viniendo desde el punto de la economía, como periodistas económicos, políticos, hayan hecho un poco de pedagogía en este tema. Y no sé si es porque tienen compromisos con las empresas, en el primer caso de los políticos tienen las puertas giratorias de las que tanto se ha hablado, eso es un hecho lamentable quizá. Puede que con los periodistas su libertad esté limitada, de hecho hay una revista Alternativas Económicas que fue fundada por gente de procedencia diversa, entre ellos gente del país, y ¿por qué buscan un soporte distinto a su periódico habitual? Porque seguramente se sienten más libres cuando la empresa no tiene compromisos por la parte del capital con ciertos sectores, ¿no? Como por ejemplo un sector tan poderoso como puede ser de las empresas energéticas. O sea, quería que me aclararas un poquito si todo el mundo hace como tú, que dices en tu currículum que tienes una conexión con el mundo este a través de Enagás, si todo el mundo hace lo mismo, declarando cuáles son sus vinculaciones con el sector. Deberían hacerlo, creo yo, para que nos aclaráramos dónde estamos, ¿no? ¿Cómo lo ves en tu sector, que tú conoces mejor? Mundo académico, periodistas económicos, ¿son libres plenamente? ¿Actúan con motivaciones espurias? ¿Qué nos puedes decir? ¿Tu impresión al respecto? ¿O prefieres no decir nada? Bueno, yo puedo decir que en el mundo académico, como seguramente también muchos de los presentes que nos veo, pues sabéis, en todas las publicaciones tenemos que enviar un disclosure indicando pues cuáles pueden ser nuestros conflictos de intereses. Si la gente no lo hace, pues realmente es su problema. Yo lo único que quiero decir es que mi pertenencia al Consejo de Administración de Enagás no implica absolutamente ningún conflicto de interés con nada de lo que estoy diciendo, que Enagás es la empresa transportista y gestor técnico del sistema gasista, una empresa regulada y que no tiene absolutamente
ninguna vinculación, ningún interés financiero en ninguno de los aspectos que estamos discutiendo. Estoy seguro. Yo he hecho en falta durante este periodo más intervención de economistas, particularmente en los medios de comunicación, aclarándonos estas cuestiones que son de interés general, evidentemente, y que ellos saben más que los ajenos a este mundo, ¿no? Me he hecho en falta, no sé. No sé si tiene que ver con esas vinculaciones posibles, porque puede que uno se haga más discreto por no ofender a sus patrocinadores. Pasa en el mundo de la farmacia también, evidentemente, en muchos campos de investigación, ¿no? En que hay, y está bien, porque uno tiene que tener financiaciones, o sea, que no tenga nada que objetar, y conviene que se sepa, y todo eso no debería ser óbice para que se opinara libremente, ¿no? Es una opinión. Solo puedo responder a título personal. Yo no tengo ningún conflicto de interés y manifiesto como académica. Creo que los académicos, nuestra reputación se basa en nuestra credibilidad, y nuestra credibilidad no se puede poner en juego por intereses ajenos al bienestar general, y por lo tanto una de las directrices de mi carrera, supongo que forma parte también de la personalidad de cada uno, es la transparencia absoluta y el compartir. Creo que esa obligación es una obligación moral de los académicos, que tenemos el privilegio de poder analizar y pensar en los temas y hacerlo desde nuestra libertad de cátedra, es compartir los conocimientos que tenemos y que hemos ido desarrollando desde esa neutralidad. Y así lo hago, y por lo tanto solo puedo pronunciarme a título personal. Yo sí quería decirte, Natalia, que te damos las gracias en el aula de Ciencia y Tecnología, porque este tema hemos visto durante estos últimos 6 meses que salía el tema, nadie dice nada, te dice que hoy es a 70 euros el megavatio hora. La gente dice es muy caro, muy barato, no sabe cómo se fija, quién lo sabe, quién lo dice. Y yo, como consecuencia de la sugerencia de Goberna y con tu intervención de hoy, que considero de nuevo magistral, has abierto la luz y hemos visto cosas que no veíamos, que no sabíamos. O sea, realmente una cosa, la gente piensa, pues lo del chiste de que te señalaba al principio el profesor Goberna, o piensa cualquier cosa, pero la verdad es que una cosa, son una génesis de energía que es diversa, desde la energía, digamos, solar, eólica, hasta la nuclear, y la del gas natural, que es quizá la que tenemos más próxima siempre, porque tal, luego, digamos, están los problemas medioambientales, que también habría que meterlos en la ecuación, porque si no estamos haciéndolo mal, pero mejor dicho, estamos como casi siempre no siendo coherentes. Por un lado, que no me suban el precio, por otro lado, quemo gas natural, pues ciclo combinado, hombre, pues no, eso no es correcto. Nosotros hicimos un ciclo aquí precisamente porque yo percibí que nuestra formación en energía, la formación de los ciudadanos, no digo la de los científicos, era una formación baja, no se conocía mucho, ni de unidades, ni de procesos de generación, ni mucho menos de transformación, ni mucho menos de transporte. La verdad es que el tema de la acumulación, el almacenamiento de energía es un tema fabuloso, del cual se habla muy poco, y que evidentemente tú has señalado que incluso había que financiarlo, para que de alguna manera esto sería, digamos, muy positivo. Pero yo tengo una cosa, el enfoque tuyo me parece absolutamente racional, y sobre todo porque todo lo que hemos visto durante este ciclo de la energía hoy tiene sentido, porque antes, bueno, estaba colgado. Dice que es mejor la eólica porque no mete CO2. Y bueno, sí, claro, pero si no hay eólica, ¿qué hacemos? Ah, bueno, esto es otro problema. Yo creo que realmente es interesante, y te doy las gracias de todo corazón. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, esto, hombre, encantados de las preguntas. Una pregunta del público. Gracias, Salvador. Gracias a ti. Hola, buenas, no sé si me escucharás. Sí, perfectamente. Bueno, pues mi pregunta a lo mejor ya ha sido respondida durante la ponencia, discúlpame si es así, pero ha habido partes... No te preocupes, para eso está. Ha habido partes que no he podido entender del todo, pero... bueno, mi pregunta es, siendo el servicio que ofrecen las empresas renovables y el de la energía, el gas, el mismo, ¿cómo puede ser que los precios sean tan dispares? ¿Por qué no se ajustan más los precios de las hidráulicas o la de las solares? ¿Por qué no como equiparan los precios y son más homogéneos? Bueno, porque eso es el mercado el que fija los precios. El gas es un producto natural que se hace de una determinada manera,
Y, por ejemplo, en nuestro país hemos decidido en un momento determinado que el gas de fracking no era conveniente. Y entonces te encuentras que no hay gas de fracking. Cuando hay que comprar gas, nadie plantea si es de fracking o no. Es gas que se quema en una central de ciclo combinado y produce energía. Todo esto tiene, cuando entramos en el fondo de la cuestión, claro, tiene muchas cosas. ¿Y emite CO2? Claro que emite CO2. Mucho. Menos que el carbón, pero emite CO2 también. Claro. Pero si es tan caro el precio de la energía actual en el gas, entiendo que no se ocupará lo de las energías renovables porque ya tienen un límite y ya pues lo estamos excediendo. Te lo ha explicado perfectamente. Claro. Eso Sí. Claro, se empieza cogiendo por las que son más baratas y luego pues quedan al final las más caras, pero si no hay, se coge de las más caras, claro. Vale. Es un problema de atender la demanda. Bueno, pues una genial. pregunta de carácter local. Aquí, perdón, Tú. en la Comunidad Valenciana hay un sector que es el de la cerámica, que pero he escuchado... Es intensivo las quejas. gasto energético. Exactamente, y se quejan los empresarios de que no se les permite vender, o sea, no cogenerar electricidad que les permitiría recuperar parte del gasto. ¿Esto por qué motivo ocurre? No se les permite la cogeneración. ¿Desde qué organismo es el que les impide vender a la red eléctrica a precio de costes marginales el sobrante energía que podías cogenerar cogenerar con la producción? ¿Por qué motivo, qué razón tiene de ser esta queja y por qué motivo no pueden meterlo en el mercado? Esto es una pregunta que habría que hacer. Creo que quizás estás haciendo referencia al hecho de que la excepción ibérica en un principio no permitió la compensación a las centrales de cogeneración. La cogeneración absolutamente está permitida en España, es un proceso muy eficiente que permite el aprovechamiento del calor que se genera en los procesos industriales para la generación de electricidad. Está absolutamente permitida y promovida por parte de la producción. El problema a corto plazo se ha producido porque la excepción ibérica ha permitido compensar el coste del gas a las centrales de gas y de carbón y en un primer momento excluir las centrales de cogeneración, a pesar de que las centrales de cogeneración también utilizan gas en su proceso productivo. Se ha producido una reducción muy fuerte en la producción de cogeneración en España, mientras que la excepción ibérica ha estado vigente, y creo que en el último Consejo de Ministros la decisión ha sido incorporar la cogeneración en la excepción ibérica, es decir, permitir que su producción también se compensara por el menor coste del gas, con lo cual yo espero y creo que esto va a producir otra vez un resurgimiento de la Generación. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Una pregunta más? Sí, por aquí hay un par de preguntas y con esas cerraremos ya la sesión. Una pregunta, ¿es justo que el modelo que tenemos ahora mismo de fijación de precios permita que la energía hidroeléctrica fije el precio del mercado en una gran mayoría de las ocasiones cuando sus costes están inflados? O sea, en muchos de los días de este año ha ocurrido que el precio de la hidroeléctrica ha fijado este coste máximo cuando realmente el coste real de producir esa electricidad no es ni mucho menos tan alto. Entonces, primero, ¿es eso justo? Si cambiamos el modelo, ¿debemos permitir este tipo de juegos con los precios del mercado que permitan que estas ganancias extras que reciben sean tan grandes? Bueno, Natalia, te digo. Pues yo creo que es una buena pregunta porque hay muchísima confusión en los medios de comunicación al respecto. Ese precio que están fijando las centrales o que están ofertando las centrales hidroeléctricas realmente es un coste de oportunidad. Es uno de esos precios sombra a los que hacía antes mención Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque la capacidad de producir hidroeléctrica está limitada y por lo tanto el productor hidroeléctrico debe utilizar la electricidad en aquellos momentos donde el precio del mercado es el más caro, porque se le va a permitir su cantidad limitada colocarla en aquellos momentos en los que tiene un mayor beneficio. Y cuando oferta a ese precio marginal, pues acaban marcando precios en ese mercado. Eso no es el problema. El problema es que ese precio sea el que determine su propia retribución. Es decir, que si, digamos, empezara la regulación ex novo, ¿qué es lo que intentaría hacer? Pues intentaría hacer que esas centrales hidroeléctricas tuvieran un contrato a largo plazo con diferencias, es decir, que cuando cobren mucho tengan que volver parte del sistema y cuando cobren poco tengan que recibir un sistema,
o que mantengan una cierta exposición al precio, porque esa exposición al precio es lo que le da la señal de cuándo debe producir y cuándo no debe producir. Incluso durante la excepción ibérica, las centrales hidroeléctricas están marcando el precio del mercado. Y además, como decía antes, como las centrales hidroeléctricas, en ese ejercicio de cuándo produzco, también pueden hacerlo partiendo por el mercado, eso genera distorsiones en el mercado. Pero es algo, en cierta manera, consustancial con la energía hidroeléctrica, que es almacenable, y lo que tenemos que hacer es introducir otros mecanismos para corregir esa sobreretribución que se produce marginal genera. Eso justificaría tus dos mercados. Los mercados. Y mis contratos distintos, uno para la renovable, que es intermitente, y otro para la hidroeléctrica, que es almacenable. Bueno, pues última pregunta. Muchas gracias, porque me habéis aclarado un poco más la ignorancia que tenía sobre el tema. Pero ya que hemos destapado el tema del fracking y somos una excepción ibérica, si se permitiera el fracking aquí en España, ¿no se abaratarían más los costes de la energía? No, primero sería un desastre. Sería un desastre medioambiental. El fracking tiene consecuencias importantes sobre el medio ambiente. Si importamos gas producido con fracking en Estados Unidos, ellos sabrán lo que hacen con su territorio y con sus acuíferos. En Europa hemos decidido que el fracking es contaminante y por lo tanto no lo queremos. El gas de fracking lo que estaría produciendo sería a lo mejor una ligera reducción en el precio del gas, porque hay más oferta, pero en Europa somos tomadores de precios. El precio del gas no se fija en Europa, se fija en los mercados internacionales, porque los barcos metaneros se dan la vuelta y se van a Asia o se van a Europa, dependiendo del mercado en el que el precio sea más caro, es decir, se produce una convergencia de precios entre mercados, es un mercado internacional. El impacto que un poco de producción de fracking en Europa tendría sobre el precio de ese mercado, también marginalista, sería poco. En cualquier caso, es importante que tengamos bien presentes nuestras políticas medioambientales y saber dónde están las líneas rojas. Gracias. Bueno, pues vamos a terminar agradeciendo a Natalia su intervención magistral, y también al público por haber asistido en directo, y a los que lo han visto en diferido, pues estupendo también. Muchísimas gracias. Y a ti, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Adiós, buenas noches. Un saludo. Bueno, la energía queda abierta. Son bien estéticos. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias a ti.